Bueno, estamos con el candidato a la alcaldía de Lima, don Enrique Cornejo, pero le hemos invitado para que nos hable sobre su opinión de la famosa ley Mulder, o también llamada ley Mordaza, así la calificó el propio presidente Martín Vizcarra, porque él ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones, entonces es un sector que él conoce. Don Enrique, muchas gracias por acompañarme esta noche. Buenas noches, gracias por la invitación. Su opinión sobre esta ley aprobada por insistencia. Creo que ha habido abundantes razones jurídicas y constitucionales en la entrevista anterior con el doctor Ferrero, de manera que voy a agregar algunos elementos políticos. Sí. Creo que cuando una ley, para poder sustentarla y argumentar su validez y su importancia, está llena de adjetivos, y esta está llena de adjetivos, se duda mucho de, digamos, no solamente su carácter jurídico, sino realmente su importancia legal para el objetivo que supuestamente persigue. Claro, porque su fin, perdóneme que le corte, su fin supuestamente es ahorrarle millones de soles al Estado, pero vamos, ese no es el problema de fondo. Claro. Y en nombre de argumentos como ese, ahorrar dinero al Estado, o preservar la democracia, o generar condiciones más abiertas o menos abiertas, dependiendo del gusto de quien legisla, se hacen muchas cosas. Por ejemplo, este mismo Congreso ha aprobado una ley que ha prohibido, un tema que no se ha discutido mucho, pero seguramente pronto se discutirá, que en el futuro hayan movimientos locales que participen en elecciones municipales. Me parece un error terrible, políticamente hablando, y digamos, una señal antidemocrática, porque vamos a pensar en un pueblo, en un distrito muy pequeñito, por ejemplo, en Huánuco, Chavinillo. ¿Por qué los habitantes de Chavinillo tienen que votar necesariamente por alguien que esté en el partido que está representado en el Congreso hoy? ¿Por qué no pueden votar por el vecino que consideran puede ser su mejor alcalde? ¿No? Yo creo que es un error, y esa es una ley que ha hecho este Congreso. Este mismo Congreso cambió los plazos del proceso electoral que estamos por empezar, que va al 7 de octubre, municipal y regional. Y lo hizo en nombre de la democracia, pero en nombre de la democracia dejó a muchos fuera, ¿no? Algunos, como el que habla, hemos tenido que aceptar una invitación de partidos ya existentes, porque no nos dejaron con nuestra propia opción, por los plazos menores, hacerlo. De manera que todo lo que se prohíbe resulta que no cumple el objetivo para el cual digamos, se plantea la legislación. Bueno, ¿no? y nos estamos yendo con la ley Mulder de un extremo a otro extremo. O sea, es decir, en el 2006, en agosto del 2006, el segundo gobierno aprista aprobó una ley para regular, que es lo que se busca, regular la publicidad estatal en medios privados, salvaguardar los recursos públicos. No hay reglamento. ¿Qué pasó ahí? Cada cierto tiempo hay ciertos ciclos donde aparecen estos intentos. En la época que yo fui ministro de Transportes, también vinieron algunos ímpetus para tratar de controlar contenidos. Okay. Y yo recuerdo plenamente que personalmente, y además con muchísimos argumentos de otras personas, argumentamos que era preferible la autorregulación de los propios medios, que tienen su propio código de honor para estas circunstancias, que estar diciendo qué puede ir y qué no puede ir, que es propio de las dictaduras, no de las democracias, ¿no? Con ese mismo, digamos, ímpetu, ahora se habla de que la publicidad no debe ir a los entes privados, etc. Y se le pone, como digo, más que argumentos adjetivos. Pero yo he sido presidente del Banco de la Nación. Voy a poner un caso concreto. Hay cerca de 2 millones de personas que están hoy día en condición de jubilados pensionistas. Su objetivo de esas cantidad de personas importante es saber cuándo tienen que cobrar su pensión. Entonces se publica normalmente en todos los diarios, ¿no? También en la página web, pero sobre todo en los diarios, el calendario anual para que ellos marquen y lo ponen como un calendario, las personas jubiladas junto a su dormitorio, para saber qué día van a ir a cobrar su pensión. Eso se acabó. Claro, porque ahora tienen que ir a la página web, ¿no? Y tendrían que ir a la página web. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué privar a cerca de 2 millones de personas por una ley que probablemente está saliendo con mucho hígado, con mucha pasión? ¿Y por qué no regulamos? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que autoridades políticas pongan en su publicidad su nombre. Sí, claro. Pasa con los alcaldes, por ejemplo, ¿no? Dice, esta obra es una obra muy... y fulano de tal, tu alcalde. Eso me parece que no se debe hacer. Muy bien, regulemos, probemos eso. O regulémoslo para que no funcione, ¿no? Regulemos que haya un porcentaje razonable, digamos, de publicidad que pueda ir hacia, digamos, cualquier medio, ¿no? Para
salir de esta discusión solamente si es público-privado, porque claramente en el gobierno pasado también hubo una cantidad importante de recursos que se dictaron. Se aumentó el gobierno de Humala, ¿no? Sí, pero ¿por qué no se reglamentó la ley que ya existía en el 2006 durante el gobierno aprista, el segundo gobierno aprista? Sí, es una buena pregunta. Yo la verdad que no la puedo responder porque no estuve en el sector correspondiente, pero te voy a decir que hay un problema en casi todas las leyes. Yo diría, sin mentir, calculando más o menos, que de todas las leyes que hay, debe haber un 30 o 40% reglamentado. El resto no tiene reglamento. Es un problema central de la administración pública en nuestro país. Esa es una duda que yo tenía. Sale la ley Mulder, se publica en El Peruano. ¿Es de obligatorio cumplimiento o tiene que salir su respectivo reglamento? No, tiene que salir el reglamento y obviamente ese reglamento puede demorar también un tiempo, ¿no? Ahora, también es cierto que muchas normas funcionan sin que salga el reglamento, ¿no? ¿Y de qué depende eso? Bueno, en algunos casos, por su carácter perentorio, tiene que funcionar la norma correspondiente y de facto la ley empieza a ser vigente como corresponde, pero el reglamento con las precisiones del asunto pues sale, digamos, después. Ahora, esto es un poco complicado, ¿no? Porque se están prohibiendo que haga publicidad en cualquier medio privado. Pues el reglamento, ¿qué va a decir? La prohibición se hace en estas condiciones. Prohibición es prohibición, no hay forma. Reglamentado que esté va a decir lo mismo, ¿no? ¿Le sorprende que haya sido Mauricio Mulder, digamos, el propulsor de esta norma que ni siquiera tiene todo el consenso de la célula parlamentaria aprista y ha servido, digamos, de todo el fujimorismo muy fastidiado? Hemos escuchado al propio presidente del Congreso, Luis Galarreta, hablar y decir que voy a sacar la ley para los medios mermeleros, donde demuestra que hay una carga política y un fastidio. ¿Le sorprende que Mauricio Mulder se haya, digamos, de alguna manera sumado a esto? Me sorprende que el Congreso y los partidos que están representados en el Congreso, voy a hablar en términos generales, estén con una agenda que no tiene nada que ver con lo que la gente está pidiendo que se legisle. Yo creo que se necesita legislación sobre seguridad ciudadana. Yo creo que se necesita legislación sobre educación. Yo creo que se necesita legislación para promover la inversión y que crezca el empleo. Yo creo que se necesita legislación para facilitar procesos como la reconstrucción en el norte, que no avanzan porque ningún funcionario quiere firmar ni un solo documento. Y creo que esas son cosas que los congresistas y el Poder Ejecutivo deberían trabajar porque es lo que le interesa a la población. Yo creo que el grueso de la población no está en esta discusión. Y lamentablemente el grueso de la población que no está en esta discusión se está quedando sin información. Porque además hay otro asunto muy concreto. La información tiene que llegar a la mayor cantidad de población. ¿Y quiénes son en los medios nacionales o locales los que tienen la mayor cantidad de sintonía para poder transmitir esa información? Son fundamentalmente los medios privados. Entonces ya no es una cuestión solamente que sean privados o públicos, sino cómo llego a la mayor cantidad de gente. Y obviamente estoy pensando, por ejemplo, en provincias, en el interior del Perú, donde la radio es el factor fundamental de comunicación, pero la radio es 100% privada. Radio Nacional llega, pero cubrirá una parte, pero ya, digamos, sean 90% radios privadas. No van a poder poner ningún aviso de nada, ni siquiera de una vacunación los alcaldes. Don Enrique, hay radios en provincia que no son políticas, no pasan información, pasan música, pero llegan, por ejemplo, los pescadores de Chimbote, que tienen ciertos intereses y ciertos problemas. Entonces la Municipalidad de Chimbote quizá quiera poner publicidad para los pescadores y ya no va a poder. Y ellos no tienen nada que ver con noticias. Hay radios que son privadas también, que pertenecen a organizaciones religiosas. Tampoco van a poder recibir publicidad del Estado, porque el concepto privado es todo lo que no es el Estado. ¿Está legislando en base a venganza? ¿Está legislando en base a intereses particulares este Congreso de la República? Por lo menos está dando muchas leyes que dan lugar a esa hipótesis. ¿Su candidatura se vio en riesgo en un momento por este Congreso? Bueno, sí, me quitaron 5 meses del proceso que teníamos todos, no solo Enrique Cornejo, ¿no? Y claro, 5 meses son 5 meses, ¿no? Nosotros hemos seguido recolectando las firmas con gran sacrificio, y no es fácil, pero obviamente el cronograma electoral que decía, cuando compramos el kit, que podíamos inscribirnos hasta mayo de este año, en una se cambió a enero. O sea, 5 meses. Venganza de su ex partido, el APRA, sumado con los votos del fujimorismo. Puede ser. Pero en todo caso una gran equivocación, porque yo creo que
En política, cuando alguien es afectado, es beneficiado. ¿Hay una alianza entre el APRA y el fujimorismo real en este momento? No lo sé si la habrá en términos formales, reales, pero aparecen juntos, por lo menos en muchas cosas que resultan importantes, ¿no? Su candidatura se ve cuestionada por los otros candidatos, obviamente, le sacan todo el tiempo el tema de Odebrecht. Usted fue ministro de Transportes, digamos, y estuvo en el sector donde propio Jorge Barata Odebrecht confesó que había entregado sobornos, línea 1 del metro. ¿Cree que eso sea un tema que lo arrastre en esta campaña? Bueno, estoy ya casi un año respondiendo con la tranquilidad con la que me ves, y cuando a veces aparece ya como refrito ese tema, pues simplemente, obviamente es mi obligación política contestarla. Pero si ellos quieren, mis adversarios ocasionales políticos quieren dedicarse a eso, bueno, que sigan en eso. Yo les aconsejaría que se preparen más bien para hacer propuestas. Está primero en la campaña junto con Rayardo. Sí, y no hemos empezado todavía la campaña, es lo interesante. Entonces nosotros, te adelanto, dentro de unos días empezaremos a hacer 100 propuestas para Lima, que las explicaremos una cada día, y con un link, esta es la novedad, que permitirá a quien nos lea entrar a una página donde estará el detalle de cómo se hace la medida, cuándo se hace, con quién se hace, qué cuesta, etcétera. Porque creo que en estas elecciones debemos hacer un poco de docencia política y también de decencia política, y creo que la gente ya se aburrió, ya se cansó de discursos generales, de ofertas que no se cumplen. La gente necesita resolver su problema de seguridad, resolver su problema de tráfico, resolver su problema de título, y la idea es, si tú puedes resolverlo y tú eres candidato o candidata, di cómo lo vas a hacer. No quiero ofender a ningún partido, pero siente que en la campaña pasada, que se quedó segundo, entiendo, segundo perdió con casi 1 millón de votos. Exacto. Cerca de 900.000. Sí. ¿Siente que perdió por ser el candidato del APRA? No, yo creo que perdí porque entré tarde. Yo entré, no por responsabilidad mía, 10 días antes del cierre de inscripciones. Y claro, con las justas armé una lista provincial. Y aún así tuve que aceptar 2 personas de la lista que fueron tachados por tema de dirección. O sea, no tuve tiempo para hacer bien las cosas. No puse listas en distritos, apenas en algunos, y gané en distritos donde no tenía lista. Por ejemplo, yo le gané al señor Castañeda en el distrito de San Borja, y no tenía lista. Le gané en San Isidro, no tenía lista. Son cosas que ocurrieron. También cometí errores. Cometí error de no caminar en muchos lugares, cometí error de poner una digamos, orientación a la campaña que al final no pegó, pero cuando empezamos con los debates y las propuestas subimos casi geométricamente. Y eso es lo que pretendemos hacer, demostrar a la población que tenemos propuestas serias, que sabemos cómo hacerlas y que si mañana pudiéramos empezar, estamos listos. Perfecto. Muchas gracias, don Gracias, Enrique Omar Cornejo, candidato a la alcaldía